Amigos y amigas de la Biblioteca Nacional de México, muchas gracias por acompañarnos en una nueva charla del programa de ratones de biblioteca. En esta ocasión, quien nos acompaña es el doctor Manuel Suárez. Él es especialista en cultura novohispana y pertenece a la comunidad de investigadores del Instituto de Investigaciones Bibliográficas. Y en esta ocasión, él nos hablará acerca de el iPhone novohispano. Entonces, descubramos qué es esto que él nos describe como el iPhone novohispano. Doctor Suárez, le doy la palabra. Comienza usted. Muchas gracias. Muchas gracias. Espero que se escuche bien, que puedan escucharme. Permítame tantito, estoy aquí sacando un monitor. Listo. Muchas gracias por su asistencia, gracias por la invitación y por darme la oportunidad de compartir con ustedes una investigación o una de las ligas de investigación que tengo. Pues sin más voy a empezar para poder tener tiempo al final quizá con algunos comentarios. Bueno, el 14 de septiembre de 2015 sucedió un acontecimiento revolucionario en el mundo de la ciencia y que muy probablemente cambiará nuestro entendimiento sobre el universo. Dos laboratorios en Estados Unidos, llamados LIGO, separados por más de 2,000 kilómetros entre sí y encargados de detectar ondas gravitacionales, lograron registrar una alteración en el tiempo-espacio que confirmaba las teorías que Einstein había desarrollado un siglo antes. Se trataba del primer registro de estas ondas emitidas por un choque de dos hoyos negros ubicados a 1.300 millones de años luz. Una explosión de magnitudes inimaginables que pudo ser registrada aquí en la Tierra 1.300 millones de años después. Se dice fácil, pero imaginemos por un momento que el Crew Dragon de la compañía SpaceX, del famoso magnate Elon Musk, ha reportado en fechas recientes alcanzar la velocidad de 27,000 kilómetros por hora. Si nuestros cálculos no fallan, tardaríamos 40,000 años en recorrer un año luz, es decir, 160,000 años en llegar a Próxima Centauri, que es la estrella más cercana de entre cientos de miles de millones que hay en nuestra galaxia, y 1 billón de años con B, es decir, 1 millón de años en acercarnos a Andrómeda, la galaxia más cercana de entre miles de millones de galaxias que hay. Pensemos de nuevo entonces en estas ondas gravitacionales que llegaron de un lugar 700 veces más lejano a nuestra galaxia vecina. Como ven, las ondas gravitacionales que se registraron están inimaginablemente lejos. Y aún así, lograron alterar el tiempo-espacio hace algunos años y lo seguirán haciendo, ya que a partir de este primer registro se han detectado algunos más. ¿Qué quiero decir con esto? Definitivamente no pretendo ahondar en cuestiones astronómicas y de ciencia dura, simplemente quiero rescatar una pregunta que nos hemos hecho por miles de años en la humanidad. ¿Pueden las estrellas influir en nuestra realidad? Tras el experimento de LIGO, me parece que la respuesta es claramente afirmativa, aunque no sé con certeza si debo hacerle caso a mi horóscopo de hoy, en el que me decía que debo emprender un negocio de grandes proporciones porque me irá muy bien. Y bueno, menos ahora en la pandemia, ¿no? Esta pregunta se la han planteado muchas civilizaciones y lo seguimos haciendo hoy. Las respuestas han sido muy diversas y en términos generales se puede decir que lo que hoy llamamos astrología es la que se ha encargado de estudiarlas. La astrología, a diferencia de la astronomía, tiene a la Tierra por centro y estudia el movimiento de los astros en relación con nuestra perspectiva. Desafortunadamente, esta práctica ha caído en una especie de desprestigio científico, alimentada en parte por charlatanería adivinatoria que recibimos todos los días. No obstante, la astrología como práctica, digamos, científica tiene varios milenios de respaldo. La organización del conocimiento que actualmente entendemos por astrología está basada esencialmente en el paradigma que entiende al mundo bajo 4 elementos: tierra, aire, fuego y viento. Estos 4 elementos están presentes en un zodiaco que se divide en 12 partes, de las cuales se distribuyen de tal forma que tenemos 3 signos de agua, 3 de fuego, 3 de tierra y 3 de aire. Cada signo está vinculado con características generales. Por ejemplo, los Capricornio, Tauro y Virgo somos tierra y tendemos a ser más prácticos, mientras que los Gémini, Libra y Acuario,
que son aire, supuestamente son seres de intelecto. Ya ustedes me dirán si es cierto esto. Dentro de la distribución, los movimientos de los planetas inciden en el equilibrio de los signos bajo lo que se denominan aspectos. Los más famosos son las conjunciones y las oposiciones. Bajo el paradigma aristotélico, las diferencias de posiciones inciden directamente en el equilibrio de estos elementos y, por ende, en nuestros humores. Si a ello agregamos la relevancia de la hora en la que se nace y el signo que estaba ascendiendo en el horizonte al momento de nacer, es decir, el ascendente, nos daremos cuenta que se trata de una actividad nada sencilla y que aún hoy en día es practicada y seguida ampliamente por un sector de la sociedad. Si ustedes tienen curiosidad sobre el tema, pidan una carta astral a su astrólogo de confianza. Ahora bien, ¿qué tiene que ver todo esto con el iPhone novohispano? ¿Alguna vez se han preguntado cómo veían los novohispanos los días del año, el clima del mes, las actividades a realizar en determinadas fiestas cristianas, el conteo de los años y un sinfín de cosas que hoy en día logramos saber simplemente con agarrar nuestro smartphone? La simplicidad de nuestra realidad hace que olvidemos lo complejo que ha sido esto para todas las generaciones que compartieron nuestro espacio siglos pasados. En términos generales, estas necesidades humanas se satisfacían mediante lo que llamamos genéricamente almanaque y servía para que las personas pudieran llevar un orden en su vida así como hoy en día conocemos gente que sufre una especie de trastorno de ansiedad por no tener su iPhone 5 minutos, como mi esposa. Había gente que dependía de estas publicaciones, definitivamente no con la misma intensidad, pero sí que necesitaban un instrumento que otorgara orden a su vida cotidiana. Un almanaque es ante todo una publicación que registra los días del año con datos astrológicos y algunas noticias relevantes. Sin embargo, este género editorial tiene sus raíces en un largo desarrollo científico, astronómico y en la disputa entre las llamadas astrología natural y astrología judiciaria. En efecto, civilizaciones antiguas como los egipcios, caldeos y griegos sentaron las bases para el avance en el conocimiento de los astros y su movimiento. Durante la Edad Media, el paradigma del geocentrismo explicó los fenómenos estelares y no fue sino hasta la aparición del De Revolutionnibus Orbium Caelestium, ya en el siglo XVI, cuando se pudo comenzar el tránsito hacia la teoría heliostática. Pese a ello, la astronomía moderna y la astrología judiciaria han convivido en la sociedad por varios siglos más. Es común encontrar evidencia impresa de prácticas astrológicas en la sociedad novohispana a partir de la publicación de lo que solían llamarse efemérides, pronósticos, lunarios, calendarios y hasta reportorios. Para un caso más específico sobre la dimensión astrológica personal de los novohispanos, se debe destacar a Sor Juana Inés de la Cruz, quien en su poema Primero Sueño reveló su evidente gusto por la astrología, ¿no?, en un trabajo que ya se ha publicado. A pesar de no contar con muchos estudios en torno a la publicación de almanaques durante el periodo virreinal, es claro que el éxito editorial de este tipo de obras alcanzó su punto máximo en la segunda mitad del siglo XIX, ya en el México independiente. Pese a ello, su presencia en las prensas novohispanas data desde las primeras décadas de la llegada de la imprenta al territorio americano, con la obra de Francisco Maurolico de Sfera Liber Unus, impresa por Antonio Ricardo en 1578. Más tarde, Pedro Gutiérrez publicó en la Ciudad de México lo que puede considerarse como el primer almanaque propiamente dicho, llamado Añalejos del Rezo y Calendarios. No obstante, durante el siglo XVI, el mejor trabajo en esta materia fue elaborado por Diego García del Palacio con su instrucción náutica para el buen uso y regimiento de las naos, su traza y gobierno conforme a la altura de México. Para el siglo XVII, la impresión de almanaques y calendarios continuó en ascenso, aunque desafortunadamente no han quedado vestigios de gran parte de las obras publicadas. En ese sentido, los archivos inquisitoriales dan cuenta de la actividad astrológica que vivió la Ciudad de México con autores como Felipe de Castro, Francisco Ruiz Lozano, Gabriel Lozano de Bonilla o Antonio Sebastián de Aguilar Cantú. Destaco dos autores en el siglo XVII, Enrico Martínez y Carlos de Sigüenza y Góngora. Sobre Martínez nos queda su maravilloso repertorio de los tiempos y historia natural de esta Nueva España. Obra notable de corte astrológico, pero que también ofrecía información sobre historia en la Ciudad de México y contaba con un instrumento que se ve en la imagen que funcionaba para leer el signo zodiacal en el que había nacido una persona.
Por su parte, Sigüenza es ampliamente conocido en el medio intelectual novohispano, aunque su faceta de astrólogo y autor de almanaques no es tan famosa. Pese a ello, y de acuerdo con las censuras inquisitoriales conservadas, Sigüenza publicó anualmente desde 1672 y hasta 1701 sus trabajos astrológicos. Sin embargo, solo se conservan 6 ediciones de estos. El siglo XVIII presentó un aumento en el número de autores que publicaban almanaques. El primer gran pronosticador dieciochesco fue Fray Isidro Alfonso de Castaneda, que elaboró su calendario franciscanum ad formam, desde 1702 hasta 1720. Por su parte, Juan Antonio de Mendoza parece haber sido el primer autor en utilizar el término almanaque en la Nueva España en 1723. Otro importante calendarista novohispano del siglo XVIII fue Pedro de Alarcón, quien además de preparar sus efemérides y calendarios, fue el titular de la Cátedra de Astrología y Matemáticas en la Real Universidad de México. A partir de la década de los 30 del siglo XVIII, se aprecia un incremento notable en el número de autores que dieron a las prensas novohispanas sus pronósticos y calendarios para el mismo año. El punto máximo llegó justo en la década de los 50 y para 1752 la Ciudad de México contaba con los pronosticadores Miguel Espinosa de los Monteros, José Antonio Villaseñor y Sánchez, Cristóbal Antonio Salvatierra, José Antonio de Villada, Fray Pedro Zugada Yaquirregui y Felipe Zúñiga y Ontiveros. Mientras que para Puebla publicaban sus trabajos Juan Antonio de Rivilla Barrientos, José Mariano de Medina y Miguel Francisco de Hilarregui. De esta forma es claro que la proliferación de autores calendaristas en México y Puebla alcanzó su punto máximo durante la mitad del siglo XVIII. Sin embargo, a partir de 1774 la situación cambió radicalmente, pues la Nueva España tendría en Felipe Zúñiga y Ontiveros como autor exclusivo para elaborar los calendarios, dado que el virrey Bucareli otorgó a Felipe Zúñiga el privilegio de producir con exclusividad tanto el calendario manual como la guía de forasteros, situación que duraría hasta 1821, cuando México consiguió su independencia y concluyó el régimen virreinal. Ahora bien, ¿cuál es el arraigo e impacto de la obra de Zúñiga Ontiveros como calendarista? Quiero rescatar brevemente algunos indicios y testimonios que ubican el papel que jugaban los calendaristas, en este caso los almanaques de Ontiveros, en la sociedad novohispana. El primero proviene de una mención en el capítulo 6 de Los bandidos de Río Frío, en donde Manuel Paino menciona el almanaque de los Zúñiga. Cito: un día de tantos como corrían monótonos y tristes, la pobre condesa se levantó, se puso frente a su tocador y llamó a su recamarera favorita. Dame el calendario. La criada, sin replicar, le dio un calendario de Ontiveros. Fin de la cita. Esto es de Manuel Paino. Otro testimonio proviene de un coetáneo de Zúñiga, José Antonio Alzate, quien en sus gacetas de literatura aceptó que, cito, el consejo que da Felipe Ontiveros a los labradores para que siembren el maíz que llaman tresmesino, cuando alguna helada aniquila a los que regularmente se siembran, es una excelente advertencia que evitará siempre que se practique la escasez que por la omisión en ejecutarlo se puedan experimentar. Fin de la cita. Pero claro, nunca falta el que se opone a este tipo de instrumentos. Así como hay quien hoy odia el uso excesivo de los celulares, en la misma Gaceta de Alzate se incluyó una colaboración firmada por el antiastrólogo, en donde criticaba abiertamente la existencia de estos librejos, anunciando a diestra y siniestra fiebres, dolores de costado, fluxiones y otras muchas enfermedades a que está sujeta nuestra naturaleza humana. Su principal molestia provenía de la fe ciega que los habitantes de la Nueva España otorgaban a estos libritos proféticos, a tal grado que, cito, apenas se publican estos librejos cuando usted no irá en los estrados otra conversación que de las enfermedades que amenazan en el mes. Fin de la cita. Un último testimonio que proviene de una anécdota publicada por un almanaque de Rafael en 1849 y que me gusta mucho compartir con la elocuencia, ya lo he hecho en otros varios espacios, van a saber por qué me gusta mucho esta cita, y es como sigue. Inicio la cita. Cuando el célebre Ontiveros era el único que publicaba calendario en México por el real privilegio exclusivo, los sencillos habitantes del campo y no pocos de las ciudades creían a pie juntillas en la portentosa ciencia de sus pronósticos. Un día entró en su estancia un ranchero y, poniéndole encima de la mesa una taleguilla llena de pesos, de dinero, le dijo: señor, en mi tierra el mes de marzo suele ser de mucha sequedad. El año que viene necesito agua. Si su merced quiere poner en el calendario lluvias en marzo, aquí están esos 300 pesos.
El calendarista aceptó. Dio la casualidad que en efecto llovió aquel mes, cosa que no se había visto nunca por aquellas haciendas. Los rancheros se admiraban y daban gracias a Dios, pero nuestro buen hombre, el que había pagado los 300 pesos a Ontiveros, en cuanto oía a alguno, dejaba asomar a sus labios una sonrisa desdeñosa y mirando a su interlocutor respondía: ¿gracias a Dios? Gracias a mi dinero. Esa agua que tanto les ha cuadrado me ha costado a mí 300 pesos. Excusado es decir que en cuanto se divulgó el caso, el crédito de Ontiveros creció de un modo asombroso y pocos se atrevían a dudar de la exactitud de sus pronósticos. Como ven, fin de cita. Como ven, la sociedad realmente encontraba en estas publicaciones un organizador de vida, un elemento al cual aferrarse para poder tener un poco más de certeza sobre los aspectos por venir. Para Zúñiga y los pronosticadores del antiguo régimen, el clima estaba determinado por el movimiento de los astros, pero también los temblores y las catástrofes, como lo demuestran algunas de las entradas en su diario, en sus efemérides manuscritas que él tenía. Por ejemplo, en julio de 1764 advertía que, ojo, Marte entre las estrellas del pecho de Escorpión, incendios, terremotos y muertes violentas a fierro y fuego. Fin de cita. Por ejemplo, en octubre de 1779, cito a Zúñiga Ontiveros, para la horrible peste de viruelas que se está experimentando, la causa astrológica que la ha causado son las 3 conjunciones de Júpiter y Marte en Escorpión, acaecidas en este año, en marzo, en 2 de mayo y en 27 de julio, cosa que no pasaba en muchos años. Véanse en el particular los autores astrológicos, sirva de índice en lo futuro que a mí no se me ocultó. Por no aterrorizar al público se suelen suprimir tales predicciones infaustas. Fin de la cita. Habría que ver si por estas fechas Marte anda en Escorpión, porque puede ser quizá la causa de esta pandemia actual, según el viejo régimen de los humores. Para concluir, quiero mostrar algunos elementos que contenían esas publicaciones y explicar por qué pueden ser consideradas como los iPhone de la Nueva España. Por ejemplo, en el primer lugar está pues el calendario. Como se fijan, aquí hay una imagen que puede hacerles entender cómo estaban estos días. Enero tiene 31 días y bueno, te va diciendo qué pasa el primero, cuáles son las fiestas que se están celebrando en ese momento y así sucesivamente durante todos los meses y todos los días del año. Este elemento era fundamental para saber dónde estaba ubicado en el año. Pero además tenía, como ven ustedes, el calendario, el santoral. Así como hoy en día ustedes agarran un calendario y está el santoral, sobre todo de los que piensan los que están con las hojitas que se arrancan, ahí está en todo el santoral. Sigue siendo una práctica que en este entonces ya está muy arraigada, porque era muy importante saber cuál era el santo que se celebraba el día. Incluso es muy común todavía. Era muy común, que se pusiera el nombre de la persona que nacía el día del santo, y mucha gente todavía dice santo como sinónimo de cumpleaños por esta razón, ¿no? Entonces, bueno, aquí está, por ejemplo, en los calendarios, el calendario aquí está, ¿no? Por ejemplo, el pronóstico de temporales, como se fijan aquí, los tiempos del año, el invierno comenzó tal día, en iguales estaciones, muchas de ellas sucesivas y algunos cortos intermedios han experimentado funestas disenterías. Es decir, es una especie de adivinación de lo que podría pasar el pronóstico con base en el movimiento de los astros. Por ejemplo, aquí hay incluida una tabla de la hora en la que sale el sol y la luna en todos los días del año. Hoy en día no nos llama tanto la atención a qué hora sale el sol, ya a qué hora entra. Nuestra vida es muy diferente en esta época, pero bueno, en ese entonces era muy importante saber a qué hora se ocultaba el sol, a qué hora salía la luna, porque muchas de las actividades estaban regidas pues por este movimiento de los astros, ¿no? Del sol y de la luna. Por ejemplo, hay una especie de Google, porque todos estos almanaques solían incluir información histórica, cronológica, el tiempo, cuándo surgió, cuántos años han pasado a partir de determinados eventos. Entonces era una especie de hora de consulta que tenían los novohispanos a la mano. Por ejemplo, Google Maps, ¿no? No podía faltar el Google Maps. Los mapas estaban incluidos en estos calendarios, sobre todo pienso en los ontiveros hacia el final del siglo XIX. Tenían un mapa, por ejemplo, de la Ciudad de México, como se aprecia aquí. Es un grabado muy bonito hecho por Fabregat. Y, por ejemplo, otro grabado de las cercanías, un mapa de las cercanías de la Ciudad de México. Como se fijan, aquí están marcadas todas las zonas cercanas a la Ciudad de México en un auténtico mapa que te podía servir en tu libro de bolsillo para tener una ubicación incluso geográfica. Incluso las fotos. Este elemento gráfico en los almanaques es muy importante
porque, por ejemplo, en la imagen que tenemos a la izquierda es una imagen de la Virgen de Guadalupe que normalmente estaba incluida en los calendarios de Zúñiga Ontiveros. Eventualmente incluía también una imagen del rey Fernando VII. El de la derecha es de otro calendario de la época, pero como se aprecia, además tenían elementos atractivos visualmente que muchas de las personas que no sabían leer compraban estos libros. Eso es importante. El no saber leer no impedía que compraras estas obras porque tenían imágenes, y las imágenes representaban pues un consumo importante en la población que era muy devota a este tipo de imágenes. Finalmente, para no tardarme mucho más tiempo, quiero hacer una intervención breve. Quiero hacer una reflexión final. La Biblioteca Nacional de México cuenta con una colección muy grande de este tipo de publicaciones. La información contenida en ellas es sumamente rica, ya que si consideramos la guía de forasteros, en donde se incluye el nombre y domicilio de todos los funcionarios reales, que era una especie de sección amarilla o sección blanca que empezó a publicar Felipe Zúñiga Ontiveros en 1762, nos daremos cuenta que son una mina riquísima para los historiadores y literatos que aún no hemos explorado en su máxima potencial. Aquí en la Biblioteca Nacional tenemos una colección muy, muy grande de este tipo de obritas que sería muy importante depurar, sistematizar y eventualmente poner a la consulta de la gente. Estas publicaciones son fiel reflejo de otros tiempos remotos, sin el bullicio del siglo XXI, pero que satisfacían la misma necesidad de saber lo que nos podría deparar el futuro. Quizá al final de todo la respuesta sí está en las estrellas. Muchísimas gracias por su atención. Como es una transmisión en vivo, imagino que alguien podrá hacer algún tipo de pregunta, que con mucho gusto me gustaría interactuar con las personas que están en este momento interactuando con la publicación, y los que lo verán después, bueno, pues agradezco de todas formas su presencia y su interés por seguir esta conferencia. Bien, muchísimas gracias por su charla, doctor Suárez. En efecto, recibimos algunos comentarios. Entre los comentarios, recibimos entre comentarios, se nos señala la importancia de la figura de Blas Botello. Esta figura enigmática nos lo comenta Edwin Alcántara. También Ana María Romero nos envía felicitaciones por su plática. ¿Le gustaría comentar algo con respecto a Blas Botello? Es solamente que toda esta parte del estudio de los calendarios, las guías de forasteros, yo la tengo hasta el siglo XVII y el XVIII. Todos los nombres que mencioné los he estudiado muy poco, pero cuando hablamos del 19, yo ahí es cuando ya me pierdo, mi temporalidad no da para tanto más allá en el tiempo. Los ubico todos, pero, por ejemplo, un aspecto importante de considerar ahí es que Alberto Lamadrid publicó hace mucho un artículo con todos estos calendaristas, y bueno, la lista es impresionante. Hay muchísimos que ubico de nombre, otros que no tanto, pero es una tarea pendiente. Sobre todo en el siglo XIX, Edwin maneja muy bien esta temporalidad. Entonces, pues más bien lo invito a Edwin a que se sume a hacer un proyecto de este tipo de obras que son, como verán, una mina riquísima de información. Bien, doctor Suárez, muchísimas gracias. También nos comentan, alguien nos dice que su plática le recordó el libro de Eduardo Galeano titulado Los hijos de los días. Y iré llegando más preguntas y comentarios. Cualquier persona que tenga algo que opinar al respecto o alguna duda, por favor, déjela en los comentarios. Y si no es ahora, más tarde, el propio doctor Suárez irá atendiendo sus dudas. Bien, entonces, doctor También Suárez, tengo una y me gustaría decir rápido. También puedo atender sus dudas en el Twitter. Ahí está, tengo la dirección del Twitter por si alguien quiere interactuar en tiempo real. Ahí también yo publico mucha información, procuro darle un enfoque de difusión. Otro elemento también que vi en los comentarios, ahorita no sé si fue en los comentarios, es del calendario de Galván. Es un aspecto interesante porque este calendario se sigue publicando anualmente, incluso hoy en día. Es una publicación que es justamente lo que acabo yo de describir del siglo XVIII. De hecho, es una especie de fusil que se hizo este señor Mariano Galván del calendario de Ontiveros. Él fue un empresario muy audaz,
muy inteligente que logró sustituir este calendario de ontiveros que estaba muy arraigado en la mente del siglo XIX, como lo mencioné con la cita de Manuel Paino, y que con el tiempo se logró asentar como la publicación más importante de este tipo de almanaques en México. Incluso hoy en día ellos siguen teniendo pues especie de orgullo de decir que son la publicación más antigua de México y que se sigue haciendo ininterrumpidamente. Se sigue vendiendo en el mismo lugar. Esta cosa es muy curiosa. La imprenta donde la vendía está ubicada a unos cuantos metros más adelante de donde estaba originalmente. Entonces, incluso en este aspecto, el arraigo en la mentalidad mexicana de este tipo de obras existen, todavía está en el mismo lugar. Pero sí es importante decir pues que Galván logró sacarle la fama al Zúñiga Ontiveros, pero que estamos hablando del mismo tipo de publicación exactamente, ¿no? Muy bien. También nos preguntan si, en opinión de usted, hay una ruptura entre los impresos de la primera y segunda mitad del siglo XVIII. Una ruptura, más bien lo que yo, por eso la primera parte de la conferencia la dediqué a intentar difundir un poco esta idea, porque este paradigma de los 4 humores, de los 4 elementos reflejados en un horóscopo y con el movimiento de los astros, no creo que siga vigente, pero hay mucha gente que todavía lo tiene muy, muy arraigado. Y es una práctica que se dio desde muchos siglos antes. Entonces, más que un cambio, me parece que hay una especie de desarrollo de este tipo de publicaciones y que con el arribo de la ciencia moderna, con el arribo de la astronomía, digamos como tal, se aleja de la astrología, aunque en la práctica toda la astronomía y su historia tiene una muy alta deuda histórica con estos grandes autores astrólogos. Entonces, más que un cambio, yo lo que percibo es una continuidad y la única ruptura que veo es en esta gran diferencia entre astrología y astronomía, entendido como esta ciencia dura que hoy en día está en expansión, está en un momento muy importante con todos estos descubrimientos que hemos visto de las ondas gravitacionales, con la imagen del primer hoyo negro que ha existido, que hemos tenido. Entonces, la astronomía es una ciencia muy viva que está con un potencial muy grande, mientras que la astrología se quedó un poco en esta situación de adivinación, de sentido de qué es lo que nos depara nuestro futuro, si Marte o Júpiter están en determinada posición. Sin embargo, me parece que hay una parte de la astrología que es muy rigurosa, que es muy metódica y que es perfectamente respetable en ese sentido, y mucha gente está más bien buscando este tipo de respuestas en la astrología. Yo lo considero, como dije al principio de la conferencia, me parece que los astros sí influyen en nuestra realidad. Como lo dije, un choque de 2 hoyos negros nos alteró el espacio-tiempo hace 5 años y lo van a seguir haciendo y lo han hecho durante muchos años, ¿no? Entonces, esta idea de la influencia de los astros me parece que la respuesta es correcta, es decir, sí influyen los astros, pero no sé de qué forma, ¿no? Entonces, es lo que podría yo responder en ese sentido, cómo es que esta ciencia se ha ido desarrollando. Entonces, yo sí entiendo esta astrología de antiguo régimen como un antecedente de la astronomía actual, ¿no? Bien, doctor Suárez, muchísimas gracias, y a quienes nos siguen desde casa les damos muchísimas gracias también, y les extendemos la invitación a acompañarnos de nuevo la próxima semana. El próximo jueves daremos un recorrido musical por la Biblioteca Nacional de México de la mano de la doctora María de los Ángeles Cabezanilla. Entonces, sigan la transmisión por aquí, por nuestra página de Facebook, y muchas gracias por habernos acompañado. Gracias, doctor Suárez, y a todo mundo una excelente tarde. Hasta luego. Cuídense mucho.